Bien, continuamos con más en la revista y como le habíamos anunciado anteriormente, ya estamos con Rolando Rivera acá en estudios, es el secretario municipal de Movilidad Urbana que va a responder todas nuestras preguntas en torno a los buses de tránsito rápido que se deberían ya estar utilizando en el primer anillo. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, muy buenos días, después de mucho tiempo que me invitan y estamos acá presentes, ¿no?, para atenderlos. Bien, y queremos despejar muchas dudas, porque en enero del 2020 un documento oficial de la alcaldía decía que la velocidad promedio comercial del BTR sería de 13 kilómetros por hora. Usted ayer dijo que será de 20 o 25 kilómetros. ¿Cuál entonces es la verdad? De 20 a 22. Bueno, los documentos previos que se realizan en cualquier proyecto forman parte de estudios, de diagnóstico que se han desarrollado. Siempre se va perfeccionando a la hora de poner un sistema de transporte en la ciudad. Por eso existe un periodo de práctica, ya un periodo en el cual se puede asentar el proyecto, mejorar el proyecto a través de tecnología y a través de la práctica y de aumentar la pericia en el manejo de los conductores. Esto en el caso del sistema de buses de tránsito rápido sucede en todo el mundo, ¿no? Se denomina el periodo de marcha blanca, donde se hace este periodo de práctica. Es importante justamente porque puedes mejorar y ajustar todos los detalles que vos has planificado y que en teoría son los que tenés que alcanzar y cumplir. En este caso nosotros en el periodo de práctica que hemos desarrollado hemos obtenido muy buenos tiempos en el desarrollo, a pesar que aún en la vía sigue habiendo invasión por parte de vehículos motorizados particulares, motos, personas que cruzan por donde no deben, y aún existe el transporte tradicional en una gran cantidad en esta vía, ¿no? Estamos alcanzando tiempos que son muy óptimos, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque esto de la velocidad comercial, que en realidad es un resumen, es una velocidad, entre la velocidad media puedes desarrollar 40, 60 kilómetros hora, más sumar los tiempos de detención en cada una de las estaciones o los tiempos perdidos en los semáforos, todo eso hace un promedio que es la velocidad comercial. Pero para que el ciudadano lo entienda, ahora actualmente y antes habíamos medido los tiempos recorridos de los buses del transporte tradicional en esta ruta y superaba una hora en periodo pico. Ahora estamos haciendo en el 50% ese tiempo, a pesar de que existen todavía algunas invasiones al carril de vía reservada. Precisamente usted ayer dijo que el bus tarda 28 minutos a dar una vuelta al primer anillo. ¿Eso es 14 kilómetros por hora entonces? No, estamos un poquito arriba de los 15 kilómetros por hora en el periodo más crítico en la situación actual. ¿Qué es lo que sucede cuando se implementa el BRT, cuando llegue el resto de la flota? Porque el único elemento que nos estaría faltando es el arribo completo de la flota. Son 30 buses, ahora tenemos 5 buses con lo que se están realizando el periodo de práctica y de ajuste. Una vez llega toda la flota, debe retirarse todo el transporte tradicional. Son 6 de cada 10 vehículos de transporte público. Ahora es una sobreposición y una congestión bárbara que se origina por la sobreposición de transporte en esta vía. Y cuando tengamos ese escenario, que es el escenario real planificado de operación del BRT, vamos a tener velocidades inclusive que van a estar por arriba de los 20 kilómetros hora, ¿no? Pero con la priorización semafórica que hemos instalado también, ¿no? Pero ¿qué pasará con los cordones, las rotondas? ¿Eso no es lo que está ralentizando la velocidad del bus? Por supuesto que no, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Ahora que estamos en una coyuntura política, lamentamos nosotros que con afanes políticos, partidarios, particulares, mucha gente busque desacreditar este proyecto. Un proyecto serio en materia de transporte público. No va a entrar el bus, decían, ¿no? Ustedes han visto el bus en esta vía, hemos alcanzado en el periodo de práctica hasta 65 kilómetros de recorrido, ¿no? No es una velocidad a la que vaya a ir, porque en realidad la velocidad máxima permitida en esta vía, que es una vía urbana, es de no más de 40 kilómetros hora, ¿no? Pero hemos visto que al momento de llegar a la rotonda tiene complicaciones para maniobrar, para mantener la velocidad, considerando que hay una curva que tiene que realizar y los buses son grandes. Bueno, nosotros hemos realizado el periodo de práctica y dentro del periodo de práctica se ha optimizado muchísimo el manejo. El conductor está pasando de conducir un micro, un bus de 6 metros y medio, 7 metros, a un bus que es totalmente diferente, ¿no? Por su composición en cuanto a consola, instrumento, en cuanto a dimensión. Y a pesar de ello, nosotros estamos obteniendo los tiempos por arriba de lo que habíamos proyectado. ¿Se descarta entonces disminuir las rotondas o hacerles un carril especial de paso por ellas? Todo el primer anillo fue modificado en su diseño geométrico vial. Las intersecciones fueron modificadas y ajustadas.
dejaron de ser circunferencias perfectas para ser achatadas de los extremos y tener una mayor viabilidad y flexibilidad a la hora de pasar con estos buses. La plataforma inclusive ha sido diseñada no solamente para soportar buses de 12 metros. En un futuro, con el crecimiento demográfico de la población, seguramente el crecimiento de la demanda de pasajeros, que este es un corredor que tiene 16,5 millones de pasajeros al año, vamos a tener buses mucho más largos en este sentido y los mismos van a poder recorrer este flujo. Vemos como ejemplo ciudades del mundo. En Latinoamérica hay más de 56 ciudades que tienen estos sistemas, pasan por centros históricos con calles que tienen menos de 5 metros de ancho, buses articulados o biarticulados, y usted lo ve hacer maniobras muchísimo más complejas que la que usted puede ver acá. Entonces esto es normal, ¿no? ¿Por qué se eligió la ruta con más obstáculos? No es la ruta con más obstáculos. A ver, el BRT es un proyecto macro, ya tiene 4 fases, 216 kilómetros, es un proyecto amplio en materia de transporte público, 650 buses, más de 680 paradas, es un cambio real en materia de transporte público. ¿Dónde nosotros intervenimos? Donde existe la mayor demanda. La ciudad de Santa Cruz es una ciudad radioconcéntrica. ¿Qué quiere decir? Que es una ciudad que está compuesta por anillos y por radiales. Si fuese una ciudad lineal, seguramente haríamos la línea recta. ¿De qué le sirve, Gabriela, a una persona que vive en el 8º anillo al norte tomar un bus y llegar hasta el 1º o 2º anillo? ¿Cómo hace para trasladarse de una ciudad radioconcéntrica hasta la zona oeste de la ciudad, hacia la avenida Grigotá, por ejemplo? No te sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Implicar fusionar ambas fases. Por eso cada fase del BRT tiene 2 corredores, un anillo y una radial, indivisible, porque esa es la característica de la ciudad. El primer anillo, Gabriela, tiene 16,5 millones de pasajeros al año. Es en los anillos donde se concentra la mayor demanda de pasajeros, porque ahí es donde están los servicios, ¿ya? Ahí se encuentra la mayor cantidad de hospitales, la oferta hospitalaria, las ofertas judiciales, universitarias, comerciales. Es ahí donde va la gente. Entonces no podemos nosotros empezar por corredores que no tienen la demanda como las que tienen los anillos. Y reitero, cada una de las 4 fases de este gran proyecto de movilidad que tiene el gobierno municipal de Santa Cruz con 216 kilómetros contempla sí o sí un anillo y una radial, hasta el último rincón de los barrios al norte, al sur, al este, al oeste, a la villa, al plan 3000, es donde va a llegar el BRT. Tomando en cuenta que el estándar del ancho de la vía a nivel internacional es de 3.5 metros, ¿por qué se decidió hacerla de 3.2 metros acá? A ver, este tema de los estándares no son imposiciones, ¿ya? Cuando uno diseña una vía, y eso lo puede certificar gente con experiencia, gente que ha salido de la teoría. Hay mucha gente que critica que nunca construyó ni puso un ladrillo sobre otro y dicen ser experto sin serlo. Quien ha montado un BRT, quien ha pasado de la planificación a la inserción, es quien realmente conoce esto. Tiene que tomar en cuenta la topografía, el entorno, el diseño geométrico vial, la velocidad que se va a desarrollar en el corredor. Esta es una vía urbana donde el bus no va a ir a más de 45 kilómetros hora. Vuelvo a reiterar, ¿no? Decían que no va a entrar y ustedes lo ven en las imágenes, entra perfectamente. No tiene por qué tener un ancho o un perfil de una autopista, porque no se trata de una autopista, ¿no? ¿Este ancho no afecta al desempeño del bus? Por supuesto que no, vuelvo a reiterarlo, ¿no? Inclusive los invitamos dentro del periodo de práctica, su medio ha hecho el recorrido con nosotros en estos buses y hemos alcanzado velocidades que superan los 65 kilómetros hora, sin ningún problema. Hablemos ahora del costo. ¿Cuánto llegará finalmente a costar el BTR? Excelente su pregunta. Bueno, dentro del proyecto de los 216 kilómetros, nosotros estimamos invertir aproximadamente $200 millones en todo el proyecto del BRT, en toda la ciudad, para que llegue a todos los barrios. 4 fases, 216 kilómetros, $200 millones. Imagínense, hemos escuchado propuestas de sistemas de transporte muy elevados, que solamente en su primer fase cuestan más de $750 millones, más caro que todas las fases del BRT. Por eso es que este es un transporte real, inclusivo. En el caso de la inversión de la primera fase, que implica el primer anillo y el corredor norte-sur, en el primer anillo habíamos estimado nosotros una inversión de 157 millones de bolivianos. Hemos reducido esa inversión a través de los procesos de licitación, que por si acaso tengo acá toda la información, el detalle con todos los CUSE y los nombres, porque es información pública, quien desee verla la puede ver, está en internet a través del SICOBE, hemos seguido todos los procedimientos de la norma del Estado y las municipales, pueden descargar
los pliegos, los términos de referencia, análisis de precio unitario, los contratos, todo está en las redes. ¿3 millones de dólares por kilómetro lineal? No es así, ese es un error, porque quien sabe de transporte... Eso decía el documento que vimos. Claro, es un error de apreciación. A ver, el tema de transporte, usted para calcular el costo kilómetro lo hace por sentido de vía. No es lo mismo hacer una vía férrea, una vía del BRT, que hacer 2 vías, ¿ya? Entonces, en el caso del primer anillo, nosotros hemos implementado el corredor en el sentido horario y en el sentido antihorario. 6.7 más 6.7, haciendo un total de 13.4 kilómetros. No me lo inventé yo, así se lo plantea en transporte. Vuelvo a reiterar, se calcula en función a los sentidos de recorrido de la vía. En el caso del primer anillo, no solamente intervenimos en la vía reservada, en las estaciones, en el sistema de recaudo, sino que también hicimos otras intervenciones en el tema urbano, donde obviamente a pesar de ellos tenemos un costo muy reducido. Y es lo que es importante, Gabriela, un proyecto a diseño final que está sujeto ya a un financiamiento, pasa por una serie de análisis. Esto fue enviado el año 2018 al Ministerio de Obras Públicas, donde se somete a través de una reglamentación a un análisis exhaustivo de sus precios unitarios y de todos los estudios que lo componen. Si está mal, si tiene sobreprecio, te lo rechazan. Más aún cuando trabajas con entes internacionales como la CAF, que analizan a detalle los costos. Si existiese sobreprecio, te lo rechazan. Pero sí en este caso no ha sucedido. Los costos reales, los montos actuales, porque se comenzó a hablar de otro monto. No, habíamos empezado, inclusive el año 2018 que enviamos nosotros la priorización al BITFE, al Ministerio de Obras Públicas. Estoy hablando de diciembre del año 2018 que se envió esta solicitud de priorización para la gestión del crédito con CAF, era 157 millones de bolivianos. Luego del proceso licitatorio, esto se vio reducido porque los precios referenciales y la competitividad entre las empresas hacen que los precios bajen y estamos con una inversión de 154 millones en el primer anillo, que, vuelvo a reiterar, hace de que sea 1,5 millones de dólares por kilómetro, definitivamente el BRT más barato de Latinoamérica. Hemos hecho una comparación a través de la información que tenemos y se ve claramente que los precios que nosotros estamos manejando están muy lejos por el resto de los precios de Latinoamérica. Y otra cosa que es importante, Gabriela, señalar, porque hay mucha gente que se ha empeñado en decir que hemos tardado tres años en hacer esta obra. Totalmente falso. La obra empezó el 15 de mayo del año 2019, ¿ya? Empecemos a contar. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses del año 2019 y vinieron los 21 días de paro cívico. Se paró la obra, se reinició, empezamos a trabajar nuevamente, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Qué sucedió en marzo? Vino la pandemia. 5 meses le tiramos en cuarentena rígida y en cuarentenas semidinámicas en función a los ajustes que se hacían por la pandemia. En realidad este proyecto en tiempo de ejecución ha tenido menos de 13 meses. No podemos nosotros engañar a la población con afanes políticos, desacreditar este proyecto que, Gabriela, no solamente se trata de infraestructura o de buses modernos que le dan dignidad al usuario, sino que por primera vez en Bolivia, Gabriela, algo que es importante, se ha conseguido un cambio profundo de fondo en el transporte público, que es formalizar un operador tradicional a hacerlo un operador completamente formal que contrata a sus conductores conforme a la Ley General del Trabajo, que trabajen solo 8 horas, que dejen de marcar esa bendita tarjeta que los hace correr y competir, que dejen de manejar y cobrar al mismo tiempo. Permítame, todos esos aspectos son importantes en el BRT. Se establecieron varias fechas para que pueda entrar finalmente en funcionamiento. Una de las últimas decía que iba a ser febrero, marzo o abril del año pasado, antes de la pandemia. Lo había dicho el ingeniero Jorge Landívar. Y una de las últimas fechas que se han dado, que usted ha dicho, tengo entendido, es en febrero. Estamos ya en febrero. Sí, bueno, es importante señalar de que la flota de buses no la compra el municipio. Este es un proyecto que ha sido concesionado a un operador de transporte tradicional, lo que decía hace un momento que fue formalizado, la línea 17 y 18, más conocida como Chuturubí. Ellos han comprado los buses, de acuerdo a la información que nos han entregado. Los buses estarían arribando a finales del mes de febrero. Vuelvo a reiterar, lo único que le falta al sistema de buses BRT es la llegada del resto de la flota para ponerlo en operación. Y aquí voy a puntualizar algo más, Gabriela. En todo el mundo se ha visto afectados todo tipo de proyectos. Se han parado fábricas durante meses, puertos, navieras, barcos.
Y esta es una carga importante, estamos hablando de que son 25 buses que pesan alrededor de 20 toneladas cada uno. No cualquier barco te trae ese tipo de carga y eso obviamente ha obligado a que ajustemos los tiempos de Ahora, ¿cuál es el nuevo plazo? No, nosotros seguimos esperando la flota en los buses, de acuerdo al informe que nos ha entregado el importador de la flota, estarían arribando a finales del mes de febrero a frontera y de ahí confiamos de que en unos días más estén acá y nosotros lo ponemos en marcha, ¿no? Importante señalar, ¿no? Estaremos entregando en los próximos días la tarjeta, esta tarjeta que también forma parte del cambio en el transporte público en la ciudad, la modernización, porque el ciudadano va a pagar antes de abordar, algo que hace que se reduzca el tiempo de operación. El hecho de tener las paradas y que el bus solamente pare en las paradas hace que el tiempo sea mucho más dinámico que el actual, que el sistema que va parando cada rato en cada esquina y en media calle, que solamente obstaculiza y pone en riesgo al usuario. Entonces, en inicios de marzo, a mediados de marzo, ya la gente podrá estar utilizando este servicio en el primer año. Tenemos todo listo, solamente nos falta el arribo del resto de la flota, completamos la flota de los 30 buses, los 5 que se encuentran acá, más los 25 que se están importando, que ahora se encuentran en camino y se pone en marcha el sistema BRT. En los próximos días, como habíamos anunciado, estaremos haciendo entrega de la tarjeta, la primer forma de pago electrónica que le va a permitir al usuario justamente tener esta ventaja. Y algo importantísimo, que es lo que hace la tarjeta también, ¿no? Se ha contratado un operador de recaudo, se ha contratado una fiducia para distribuir de manera equitativa y transparente los recursos que genera el sistema de transporte público. Pero hay algo más importante también, aparte de transparentar los recaudos del sistema de transporte en nuestra ciudad, que es la data, la información de que vamos a saber cuántos pasajeros suben en cada una de las estaciones, en cada hora, y de esa manera se puedan ajustar los planes de servicio. Porque eso se trata un BRT, establecer un plan de servicio día, hora, en función a cómo se comporta en la demanda de pasajeros, ¿no? Entonces no hay una fecha definitiva todavía. Por supuesto que sí, lo estamos dando, ¿no? Si nosotros tenemos los buses el día de mañana, mañana entra el sistema en BRT. En este caso estamos sujetos a la llegada de los buses para implementar. Pero no están todavía. El ciudadano tiene que tener la certeza de que el BRT va a funcionar, Gabriela. Es el único sistema de transporte público con una baja inversión. Hemos visto en Bolivia inversiones de costo kilómetro de más de 20 millones de dólares como teleférico, el tren en Cochabamba que hace 3 años lo están construyendo y cuesta más de 15 millones de dólares el kilómetro. Aquí no. Este es un sistema de transporte real. Le invitamos a la población a subirse. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche está funcionando. Súbanse, prueben, no dejen que se la charlen. Ya vean las ventajas de tener un sistema de transporte que es inclusivo. ¿Cuándo se podía subir una persona en silla de rueda a un micro? Ahora lo puede hacer. Vaya a las estaciones y vuelvo a reiterar. El primer anillo forma parte de los 216 kilómetros, un proyecto de 4 fases del sistema de buses de tránsito rápido para la ciudad de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Será Rolando Rivera, el secretario municipal de Movilidad Urbana, que estuvo hablando esta mañana con nosotros. Queda pendiente la fecha entonces cuando lleguen los buses, según aclaró. Continuamos.